que se hayan conectado a esta sesión este viernes 18 de diciembre, a unos 4 días de Navidad. Es importante reconocer a todas las personas que involucran tiempo, energía a una capacitación como esta, y sobre todo algo tan importante como lo es el saber cómo invertir en tiempos de crisis. Inclusive suena un poquito diferente a lo que venimos escuchando. En tiempos de crisis, no, espérate, ahorra, no te arriesgues, pero hoy vamos a ver cómo sí lo deberías hacer y por qué sí lo deberías hacer. ¿Cómo se llama esta segunda masterclass y la última del año de CIM Academy? ¿Por qué invertir en tiempos de crisis? Así se llama esta masterclass. CIM Academy te presenta por qué invertir en tiempos de crisis. Vamos a arrancar. Warren Buffett, que es uno de mis mentores en el tema de inversiones, nos dice lo siguiente: la crisis le quita el dinero a la gente impaciente y se lo da a la gente paciente. Voy a repetir esta frase porque es dura, es fuerte, pero es contundente. La crisis le quita el dinero a la gente impaciente y se lo da a la gente paciente. Warren Buffett, que siempre está en el top 3 de los hombres más ricos del mundo, nos dice lo siguiente: ¿cuál es nuestra esencia? Siempre que vaya a haber una masterclass, siempre vamos a mencionar nuestra esencia porque es la razón por la cual lo estamos haciendo. ¿Quiénes somos? Somos aliados Sherpa, con el propósito de llevar a otros a la cima. ¿Qué hacemos? Ayudamos a las personas a generar progreso a través del cumplimiento de sus sueños. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos en el esfuerzo de los mexicanos. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de inversiones extraordinarias. No importa si es en el sector industrial o en el sector residencial, queremos que generes inversiones extraordinarias. ¿En qué creemos? En la pasión, en el liderazgo, en la honestidad, en la creatividad y en la responsabilidad. Esos son los valores con los cuales nos vamos a estar manejando durante todas nuestras presentaciones. Esa es la razón por la cual lo hacemos y esa es nuestra filosofía. Vamos a tener en total 5 etapas. La primera etapa, que es una recesión económica. La segunda etapa, cuando hay cambios en los ciclos del dinero. Tercera etapa, cuáles son los índices económicos a considerar. Cuarta etapa, cómo protegerte ante una crisis. Y la última etapa, dónde aprovechar todas las oportunidades de inversión. Ese es el mapa general con el cual nos vamos a estar manejando durante la próxima media hora, 45 minutos. Antes de arrancar, me gustaría darte los siguientes ejemplos, porque normalmente sabemos que cuando hablamos de economía, finanzas, dices, híjole, hay personas, inclusive a lo mejor me estás escuchando atrás de tu pantalla, que dicen, los números no son para mí. Si te ha pasado, puede ser, no lo sé. Pero la economía no es un tema tanto de números, es un tema más de lógica. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es la economía? Es la suma de todas las transacciones en todos los mercados. ¿Cómo se aplican las transacciones? De la siguiente manera: hay un intercambio de productos y servicios y se intercambian por dinero o crédito. Eso es economía. Es la suma de las transacciones de todos los mercados donde hay un intercambio de productos y servicios por dinero o crédito. ¿Cómo se define el precio? Por la oferta y la demanda. Al ratito vamos a poner un ejemplo que les va a hacer mucho sentido. Y, por lo tanto, esta economía la mueve el gasto y la para la incertidumbre. Eso es importante. La mueve el gasto y la para la incertidumbre o el miedo. Y suena diferente a lo que normalmente manejamos, porque dicen, no debes de gastar tanto. Pero si hay más dinero en la calle, está habiendo un ciclo económico positivo. Ahorita lo vamos a ver. Les voy a contar una breve historia. Hay 8 elementos de esta gran historia y arrancamos con Pepe. Pepe era una persona que vivía en lo más alejado de su pueblo natal. Él, caminando por la calle, de repente le dio mucha hambre, llegó a su casa y dijo, wow, ¿cómo se me antojó un sushi? Y dijo, no manches, me acabo de dar cuenta que en este pueblo no existe ni un solo puesto de sushi. Voy a poner un sushi. Entonces entra a la escena su amigo Moncho. Y Moncho le dice, wow, suena excelente, ponle el nombre de Sushi La Luna. Súper. Entonces, el sábado de noche empezó a hacer la lista y dijo, ok, necesito arroz, necesito mesas, sillas, pintura y un palenque para que todos pongan sus caballos cuando lleguen al sushi. Entonces, al día siguiente, en la noche, dijo, ok, ya tengo la idea, ya sé qué quiero poner, ya sé todo lo que me va a costar 10,000 monedas
¿y ahora qué hago? Porque no tengo dinero, no tengo ni un solo peso. Tengo las ganas, sí, pero no tengo el suficiente dinero. ¿Y se acuerdan cuál era el principio de la economía? El intercambio de productos y servicios por dinero o crédito. Ahí había una limitante que era que no tenía dinero. Entonces se le ocurrió una gran idea. Pepe dijo, ok, toda la noche se empezó a hacer en una cartulina 1000 papelitos, uno tras otro, hasta llegar a la suma de 1000 papelitos. Y dijo, ok, me voy a ir a la plaza del pueblo terminando la misa. Sacó sus 1000 papelitos y les dijo a todos, oigan, tengo una excelente idea, voy a poner un sushi a las afueras del pueblo. Entonces dijeron, wow, un sushi. Nunca se nos había ocurrido poner un sushi, qué buena idea. El alcalde lo escuchó y dijo, excelente idea. Pero, ¿qué creen? Que no tengo dinero. Entonces, sacó los papelitos como abanico y dijo, cada papelito cuesta 10 monedas. El papelito solamente decía próximamente sushi de Pepe. El único que decía el papelito, próximamente sushi de Pepe. Cada papelito cuesta 10 monedas y el que me lo compre en el próximo mes, cuando yo abra mi sushi, se lo voy a pagar a 12 monedas. Y su amigo Moncho dijo, hey, Pepe, ¿estás loco? ¿Cómo que no vas a pagar a 12 monedas? ¿Vas a regalar 2 monedas? Tú dijiste que vale 10. Y Pepe le contestó, no, Moncho, no estoy loco. No voy a regalar monedas, simplemente lo voy a compensar a las personas que están creyendo en mi proyecto. El alcalde dijo, wow, qué buena idea. Empezó a fluir el crédito y él dio 1000 papelitos y recibió 10,000 monedas para arrancar su proyecto. Al día siguiente la plaza era un caos. No solamente Pepe dijo, se dio cuenta que quería cumplir un sueño, sino que al día de hoy también Horacio quiso poner una heladería. Moncho, en el pueblo donde nunca había existido trenes, todo era a través de caballos, dijo, yo voy a poner un tren. Carmen quiso poner un coworking. El alcalde dijo, ok, me puedo sumar a la historia. El secretario, ahorita vamos a ver el puesto del secretario. Mauricio dijo, voy a poner un salón de fiestas. Y Juan dijo, yo voy a invertir en tierra. Más adelante, en esta historia, el alcalde dijo, ok, aquí es un ese puesto. La plaza, al día siguiente, era un desastre. Todos querían vender sus papelitos, se subían a los faros, rompían la fuente, estaban encima de las bancas y la plaza había sido un total desastre. Sale al día siguiente el alcalde y dice, con un megáfono, ok, vecinos de este gran pueblo, les quiero compartir lo siguiente. La plaza está totalmente destruida, hay que repararla y no hay fondos. Entonces, también tengo papelitos oficiales, no son de Pepe, no son de Horacio, no son de Moncho, son del alcalde, por lo tanto son oficiales. Y los vecinos del pueblo dijeron, ok, ¿y cuántas monedas va a costar el papelito, alcalde? Y el alcalde dijo, no va a costar ni una sola moneda, va a costar un caballo. En el momento que yo arregle la plaza del pueblo, voy a pagar 2 caballos por este papelito. Entonces dijeron, wow, imagínense, en el pueblo ¿cuánto costaban los caballos? No eran 10 monedas, tal vez eran 100 monedas. Y todos adquirieron los papelitos del alcalde. Hasta aquí, quédense con esta parte de la historia. Si quieren escuchar el final, no se vayan de esta masterclass. Nada más acuérdense de los personajes. Pepe con el sushi, Horacio con la heladería, Moncho con el vagón de trenes, Carmen con el coworking, el alcalde con sus certificados oficiales, el secretario, Mauricio con su salón de fiestas y Juan con su producto de tienda. Ahora sí, van así, ok, Fer, ya me dijiste una historia de un pueblo, de un tal Pepe, de un tal Moncho, que hace mucho que no escuchaba a alguien que dijera la palabra Moncho. Y ya me mencionaste que es la economía, pero ¿en qué momento vamos a ver por qué invertir en tiempos de crisis? Pues, amigo mío, amiga mía, estás en el momento correcto porque ese momento es ahorita. Vamos a arrancar con el primer tema de la masterclass y es ¿qué es una recesión económica? ¿Qué es una recesión económica? Aquí que están viendo es un cisne negro. Y en la bolsa de valores, el cisne negro son eventos inesperados. Son aquellos eventos que los inversionistas no han previsto. Son aquellas cosas que nadie esperaba. ¿Qué creen que fue ese evento de este año 2020 que nadie esperaba? Claro, el coronavirus. Entonces, ¿qué es una recesión económica? Es la caída acelerada de la economía en 2 trimestres consecutivos. En 2 trimestres consecutivos. ¿Cuándo hay cambios en los ciclos del dinero? La economía siempre va a ir fluctuando, normalmente de 3, 5, 7 años. De hecho, este ciclo económico se fue alargando, se fue alargando.
El pico tuvo que ir bajando desde el 2016. Y la Fed, que es la Federación de Economía y que marca los impuestos y las tasas de interés en Estados Unidos, tuvo que haber hecho esto desde el 2016 y no lo había hecho. De hecho, seguía manteniendo una tasa 0% de interés en todo el país de la economía, perdón, en la economía más importante del mundo. Muy bien, entonces, ¿cuántas etapas tiene un ciclo económico? Tiene 4 etapas. La etapa número 1 se llama expansión. ¿Qué hay? Hay consumo en los hogares, hay inversión, hay más demanda y hay un incremento de precios. No suelten esto, por eso tenemos que pensarlo. La economía la mueve el gasto, pero la para el miedo. Entonces, en un ciclo expansivo hay mucho dinero en el mercado, hay mucho dinero en la calle. Por eso hay vasto consumo en los hogares. Después viene la etapa de desaceleración. Es cuando la demanda baja, hay menos inversión y existe desempleo. Empieza a haber miedo, empieza a haber incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Después viene la etapa de recesión. Hay un gasto mínimo. Las empresas, como ya las personas no están consumiendo más de lo que necesitan, no están dando empleo. Los bancos van a dejar de dar préstamos. ¿Por qué? Porque si antes eras una persona con un historial crediticio positivo, al día de hoy ya hay incertidumbre y no sabemos si vas a poder pagar el préstamo que te dé la banca. Y por último, la recuperación. Empieza a aumentar el consumo y vamos otra vez de subida. Al día de hoy estamos en la etapa de desaceleración y recesión. ¿Qué significa esto? Estás viendo más locales cerrados, estás viendo que la tasa de desempleo ha subido y que hay una baja en el turismo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son los índices? ¿Cuáles son los índices económicos a considerar? Número 1, y esto lo tienes que tener bien presente, el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Básicamente es el consumo de los hogares, el gasto que está realizando el gobierno, la inversión en las empresas y las exportaciones e importaciones. Básicamente es todo el dinero que se está moviendo en un país. Esta tabla es una tabla del INEGI y nos dice lo siguiente. Fíjense, está bien interesante. Si no sabes de economía, en verdad, esta masterclass te va a ayudar porque vas a tener claridad. Con eso te tienes que... Si algo puede ser el objetivo para mí el día de hoy contigo, es que te lleves claridad de cómo está la situación económica al día de hoy. Primer trimestre del 2020 en la economía mexicana teníamos un PIB negativo, que eso ya es preocupante, del menos 1.2%. En el segundo trimestre tuvimos una baja al 17.3%. ¿Qué significa esto en temas de números? Si yo sigo que mi PIB es de 100, en el primer trimestre no estoy teniendo su 100, estoy teniendo 98. Ese es el primer trimestre. Esto es lo esperado de ingresos de 2020. Entonces, la oscilación dijo, en el primer trimestre vamos al 98. Va mal, pero no vamos tan mal. Segundo trimestre. ¿Qué crees? Que ya no vamos a tener los 100 ni los 98. Ahora solamente vamos a tener 100 menos 17, 87. No, 83. 83. Entonces empieza a preocupar. Oye, a principios del año tú me dijiste que el país iba a tener un ingreso per cápita, un Producto Interno Bruto de 100. En el segundo trimestre, o sea, a finales de junio, me estás diciendo que solamente va a haber 83. Tercer trimestre. ¿Qué crees? Que ya no van a ser esos 83. Ahora tenemos una caída de 21%. Ahora va a ser 79. Entonces, ahorita les va a hacer sentido todo. Apenas vamos en el primer factor. El primer factor de índice económico que tienes que considerar y que tienes que estar atento en la tasa de referencia publicada por Banxico todos los días es el Producto Interno Bruto. Segundo factor, inflación. ¿Qué es la inflación? Eso lo vimos en la primera masterclass. Es la pérdida del valor de tu dinero en el tiempo. Y México tiene un mandato literal de ley donde tiene que regular la inflación. ¿Por qué? Lo vimos en la primera masterclass. Si no la viste, no te preocupes.
Está en Facebook y ahí la puedes ver completita, pero hablé de FOBAPROA. El FOBAPROA en 1994, de un día a otro, me marcó una inflación del 100%. ¿Qué significa esto? Que una leche que te costaba 10 pesos en el 21 de diciembre del 94, al 22 de diciembre del 94 te costaba 20 pesos. Eso es la inflación. Entonces, el gobierno a partir de ahí puso como mandato que no podemos tener una inflación máxima, pero que tenemos una inflación máxima del 4%. ¿Ok? Ese es el mandato de ley. INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor. En enero del 18, en el segundo semestre, hubo una inflación del 5.58, cuando el mandato fue que no rebasara el 4%. Febrero 2020 tenemos el 3.87. Abril del 2020 bajó del 2.08. ¿Qué significa esto? Que el gobierno tomó medidas para que empezara a bajar la inflación. Pero ahí hay un tema importante. Acuérdense siempre de la primera presentación, de la primera slide. Les dije que todo va en relación de la oferta versus la demanda. ¿Por qué bajó la inflación? Al día de hoy no se les hace extraño que la gasolina está muy barata. No es por una gran iniciativa del gobierno. Les dije que la economía es una razón lógica. En abril se declara pandemia en México, entonces estábamos en semáforo rojo, muchas personas se quedaron en su casa, hicieron home office, entonces el traslado del día a día ya no lo estaban realizando, y si una persona estaba gastando 1,000 pesos en gasolina, pues al día de hoy ya no gastaba 1,000 pesos, ahora solamente gastaba 200, o inclusive si seguías manejando, pero tenías que trasladarte de un punto A a un punto B, no iba a ser lo mismo, porque ya no iba a haber la misma cantidad de tráfico. A menor cantidad de tráfico, más gasolina para tu tanque. Y si no estás consumiendo gasolina, siempre básense en esto que se llama oferta y demanda. Si no hay demanda, la oferta tiene que bajar. Si hay mucha demanda, la oferta tiene que subir. Es la ley de los precios. No importa que tú tengas un producto que es el único producto. Si no hay demanda, tu producto vale cero. Tan tan. Entonces se empezaron a llenar los contenedores de petróleo. Se empezaron a llenar, se empezaron a llenar, se empezaron a llenar, se empezaron a llenar. Y tú dices, oye, pero en abril la gasolina seguía estando en 20 pesos, ahorita ¿por qué está en 17 pesos? Porque la oferta de abril, mayo, junio es la que te están ofertando en noviembre y en diciembre. Por eso la gasolina fue que bajó. Entonces, segundo indicador que tienes que considerar se llama inflación. Tercero, es... Deme 2 segundos. Listo. Disculpa. Tercer indicador que tienes que considerar se llama tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? Es el costo del crédito. ¿Se acuerdan de los papelitos de Pepe que él te decía, oye, si tú me das 10 monedas, yo te doy 2 monedas extras, te voy a pagar 12? Ese es la tasa de interés, lo que te va a costar el dinero. En pocas palabras, es el costo del dinero. Cuando tú tienes una tarjeta de crédito, no es una extensión de tu salario, es dinero de alguien más y es dinero caro, y es dinero del banco que te va a cobrar intereses, sí o sí, y lo tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿se acuerdan? Me voy a regresar para que esta slide se la tienen que grabar. Este es el marco de toda nuestra masterclass. ¿Qué es la economía? La suma de las transacciones de todos los mercados, donde se intercambian productos y servicios por dinero o crédito. Dinero o crédito. El precio lo determina la oferta y la demanda, y la economía se mueve por el gasto y se paga por el dinero. Entonces, la tasa de interés es el costo del crédito. Si no existiera crédito, no tendríamos la economía que al día de hoy tenemos. Se los comentaba hace un momento. En el 2016, la Fed tuvo que hacer un ajuste en sus tasas de interés porque en Estados Unidos la tasa del crédito era 0%. ¿Qué significa esto? Que es dinero gratis.
Y por eso íbamos saliendo, ¿se acuerdan? De los ciclos económicos. Aquí es donde todo nos va a hacer match. Estos son los ciclos económicos. Aquí, ¿se acuerdan? Es expansión, luego viene desaceleración, luego viene recesión y luego viene recuperación. En el 2016 estaban en recesión. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Activar la economía. ¿Cómo iban a activar la economía? Con gastos. Pero no tengo dinero. No te preocupes, yo te doy, tengo crédito. ¿Cuánto me cuesta tu crédito? 0%. ¿Qué? ¿Sí? Por eso, la mayor parte de la población de Estados Unidos está endeudada, su casa está hipotecada porque el pago de interés es muy bajo. La crisis del 2008 se dio porque una persona podía tener 3 hipotecas donde solamente iba a vivir en una, y como el crédito era muy económico, podía tener esas 3 hipotecas, pero era una burbuja. ¿Por qué? Porque no era sostenible. Oferta y demanda. Me estaban diciendo que había mucha demanda de casas en Estados Unidos cuando nadie iba a poder, 2 cosas: una, pagar la hipoteca de su casa, y 2, nadie iba a rentar esa casa porque el crédito era muy accesible y todos estaban teniendo acceso a esas casas. Es lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México. En Reforma hay un 60% de ocupación en todas las oficinas. Ahorita en temas de COVID no estoy seguro de qué está pasando, pero yo creo que bajó. Y no solamente eso, están construyendo más oficinas en Reforma. Y tú me vas a decir, Fer, pero eso no está equivocado. No está habiendo demanda y me están ofreciendo más oficinas. ¿Sí? Está creciendo la burbuja económica. De hecho, en Ciudad de México, si tú quieres invertir en tierra, te sale un ojo de la cara. Lo que cuesta no es lo que vale. Repito, lo que cuesta no es lo que vale. Entonces, ya vimos qué es el PIB, ya vimos el tema de la inflación, ya vimos tasa de interés. Vamos a ver otro indicador que tienes que sí o sí tomar en cuenta y se llama tasa de desempleo. Del primer trimestre, del primer trimestre del año, la Organización Internacional del Trabajo, esta es nuestra fuente, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que el porcentaje de desempleo en México era del 3.4%. En el segundo trimestre, del 3.7%. En el tercer trimestre, de 4.1%. Vas a decir, Fer, no es muchísimo. Ok, vamos a verlo en personas. Primer trimestre, sin persona, eso es empleo formal. No estamos contando el informal, que obviamente se extiende mucho más. Primer trimestre, 2020, México, 1.8 millones de personas sin empleo. Segundo trimestre, 2.1 millones de personas sin empleo. Tercer trimestre, 2.4 millones de personas sin empleo. ¿Qué significa que no tengan empleo? Que en la calle no va a haber gasto. Entonces tenemos ciclos económicos. En expansión, la tasa de desempleo es baja. En recesión, la tasa de desempleo es alta. Entonces, lo que estaba gastando un mexicano promedio ya no lo está gastando con la misma frecuencia. Por eso es importante este cuarto elemento de la tasa de desempleo. Último elemento, el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? ¿Cómo se define el riesgo país? Es la probabilidad de perder tu inversión. Todas las personas que apuesten a que México va a pagar buenos dividendos. Ese es el riesgo país. Aquí está lo interesante. En el 2019 teníamos 172 puntos de riesgo país. A nivel Latinoamérica éramos el sexto lugar. El primer lugar es el más riesgoso, el 10º lugar es el menos riesgoso a nivel Latinoamérica. Éramos el sexto lugar. 2020 pasamos de tener de 172 puntos a 256 puntos. Entonces ya no somos el sexto lugar con mayor probabilidad de riesgo de no recuperar tu inversión. Ahora pasamos a ser el tercer lugar. Y dices, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Sí? Argentina tiene el 22%, es el primer lugar con riesgo país, donde su inflación es una cosa de locos. De hecho, en blogs y en páginas de Facebook donde mencionan que me quiero comprar el PlayStation 5, ¿no? Y que aquí en México, en Estados Unidos vale $599.
que serían en México 12,000 pesos. Aquí te lo venden en México aproximadamente en 16,000 pesos. Y el mexicano dice, me está costando 4,000 pesos más. ¿Por qué? Bueno, tienes que pagar aranceles, tienes que pagar importaciones, todo ese tema. Pero en Argentina, el PlayStation 5, en lugar de pagar 4,000 pesos más, lo pagan al doble. O sea, ellos están pagando $1,200 por comprar un producto de Estados Unidos. Ecuador también es riesgoso, pero México estamos pasando, ojo, aquí eso también está interesante. O sea, no estamos a un nivel de Argentina y no estamos a un nivel de Ecuador. México nada más está en 3.65, pero es más seguro invertir en Bolivia, es más seguro invertir en Paraguay, es más seguro invertir en Brasil y es más seguro invertir en Colombia. ¿Quién lo dice? La calificadora JP Morgan, una de las calificadoras más importantes de todo el mundo. O sea, ahorita, cuando les estaba contando la historia, les mencioné el ejemplo del secretario. Ahí hay un personaje que se llama el secretario. Voy a terminar de contar esa historia en un momento. Último indicador, inversiones. En el 2019 habían entrado $800 millones a las arcas del gobierno mexicano por inversión extranjera. 2020, de 800 millones que traíamos, bajamos a 240 millones. Vean la gráfica. Esta es una gráfica de Data México. 2010, inversión de 200 millones. 2012, de 400. 2014, de 600. 2016, bajó a con 500 aproximadamente. 2019, alcanzamos el tope máximo histórico a $800 millones. Y ahorita 240. Si ven la gráfica, ¿a qué les recuerda? Al ciclo del dinero. ¿Por qué? Porque antes estamos en expansión, las tasas de crédito son bajas, hay dinero, hay que impulsar el gasto. Ahorita, en desaceleración y al día de hoy, en recesión. Vamos de bajada. Esto es preocupante, sí, si no estás preparado. Y qué gusto que estés al día de hoy conectado porque vas a estar preparado. Esto no es bueno, no es malo. El dinero, la maravilla del dinero es que no tiene moralidad. O sea, que no le puedes decir, ay, que tiene mucho dinero, ay, es muy malo. ¿Por qué? Pues porque tiene dinero. No. Es malo cuando lo ubicas como un fin, pero es positivo cuando lo ubicas como un medio. Ya vimos qué es la economía, ya vimos qué es una recesión económica, ya vimos todos los indicadores, ya vimos los ciclos del dinero. Ahora vamos a ver cómo puedes protegerte ante una crisis. Te quiero decir lo siguiente: el virus no creó la crisis, solamente la aceleró. Por eso esa gran picada. Esa gran picada no es normal. Hubo un evento inesperado, hubo algo que se llama el cisne negro que los inversionistas no tenían en cuenta. Hay un indicador en la bolsa de valores que se llama VIX, que es el Volatility Index. Este Volatility Index te dice lo siguiente: ¿cuánta probabilidad de riesgo está en que un producto financiero tenga un superávit o tenga un déficit? Este es el VIX. Las personas a inicio del 2020, nadie pronosticaba que el índice de volatilidad pasara de 1% a 3 puntos. O sea, creció un 3000% este índice. Pero ¿cuál es la bondad de una crisis? Que crea correcciones. ¿En qué aspecto? Hay negocios que pueden tener un incremento y una alza, y hay otros negocios que no van a tener ese incremento y una alza. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué tienes que hacer para protegerte a una crisis? Crea un presupuesto, no mañana, no pasado, hoy, ahorita. Tienes la información fresca, sabes qué es lo que tienes que gastar. ¿En qué etapa de dinero estamos? Estamos en la etapa de recesión. ¿Se acuerdan qué tienes que hacer en la recesión? Tienes que empezar a saber cómo canalizar tu dinero. Ojo, no te estoy diciendo que ahorres, porque si ahorras tu dinero, vas a perder dinero y vas a decir, Fer, estás loco, ¿de qué me estás hablando?
O sea, ¿cómo voy a perder dinero si lo estoy ahorrando? Acuérdate del factor clave que se llama inflación. Y al día de hoy está pronosticada en un 4%. ¿Qué significa eso? Que en 4 años, dejémoslo en 5 años. En 5 años, si tenías 10 pesos, ya tus 10 pesos ya no van a valer 10 pesos. Ahora van a valer 8. La inflación la puedes ver de dos ángulos, o es la pérdida del valor adquisitivo de tu moneda o el incremento de precios. Esto lo puedes relacionar muy fácil. Si eres de mi generación, te vas a acordar. Antes con 10 pesos te podías comprar un gansito, unos doritos y un frutcito. Y decías, wow, soy el hombre más feliz del mundo. Eras feliz y no lo sabías tal vez, no sé. Ahorita tal vez puedes ser más feliz, estás a punto de casarte, de formar una familia. No sé tu historia, pero lo que quiero que te des cuenta es de lo siguiente. Que ya con esos 10 pesos ya no te puedes comprar tu gansito, tu frutzi y tus doritos. Ahora ya nada más te alcanza para tu frutzi. Y eso, a ver, ¿hace cuánto pasó eso? Eso es la inflación. Eso es la inflación. Entonces, ¿cuándo tienes que crear tu presupuesto? El día de hoy. Segunda cosa, tienes que calcular tu patrimonio neto. ¿Cómo es calcular tu patrimonio neto? No solamente es el dinero que tienes en el banco, también tienes que considerar todo aquello que puedes vender. Repito, todo aquello que puedes vender. Esto es patrimonio neto. Esto es patrimonio neto. Esto es patrimonio neto. Esto es patrimonio neto. La cámara, no sé, la computadora, todo es patrimonio neto. Todo lo puedes vender. Y tú me dices, oye, Fer, pero tal vez esto lo compraste en 1,000 pesos y solamente lo puedo vender en 300. ¿Esto vale 1,000 pesos? No. Es el valor real de lo que te pueden comprar. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que el precio lo determina la oferta y la demanda. ¿Tú crees que vas a ser la única persona que en una etapa de recesión va a vender este aparatito? No. Otra. ¿Crees que muchas personas van a comprar este aparatito? No. Tienes que considerar todos esos elementos. Si tienes deudas, las puedes renegociar. Ay, no, Fer, es que me da pena. ¿Cómo? ¿Yo voy a renegociar una deuda? No, por supuesto que sí. El banco es el más interesado que le pagues. Si tú le dices, banco, si te sigo pagando como te estoy pagando al día de hoy, no te voy a poder pagar. Renegociemos. Y al principio no va a querer, pero él va a preferir recuperar 3 monedas de 5 que recuperar 0 monedas de 5. Cobra tus préstamos. Eso es lo que tienes que hacer. Hay momentos en los cuales a lo mejor a una persona le prestaste 5,000, 10,000 pesos y dice, ay, tengo 1,000 pesos, acéptalos. Él también va a renegociar tus deudas contigo. Acepta ese flujo de efectivo porque te va a ayudar a aprovechar las oportunidades. Infórmate, te felicito, de verdad, hasta te aplaudo. Lo que estás haciendo al día de hoy es importantísimo porque tienes información a primera mano con la cual puedes tomar decisiones. No es para que te la quedes, inclusive si le ves valor, compártela. Y último, escribe cómo ves el 2021. No solamente tu panorama, el panorama del país, el panorama de tu trabajo, el panorama de tu negocio, el panorama de tu pareja, el panorama de tu familia. Escribe, te vas a tardar 1 o 2 horas. La gran ventaja es que es inversión de tiempo, no es inversión de dinero. Todo lo que te acabo de decir es meramente inversión de tiempo. No te cuesta pensar, solamente te cuesta arrastrar el lápiz. Y en verdad, si lo haces a mano, te va a ayudar más porque impactas de 3 formas: visual, kinestésica, y cuando ya lo escribiste, léelo. Y así vas a impactarte de forma auditiva. Ahora, tú me dices, perfecto. O sea, me acabas de decir, todo el panorama está al perro. No, no está para el perro. Te voy a decir por qué. Porque en las crisis hay oportunidades. No son buenas, no son malas. La gran ventaja del dinero es que es amoral y eso está increíble. Y lo bueno es que hay muchas personas que pueden vender activos. Y como todo lo determina la oferta y la demanda, entonces vas a poder aprovechar esas oportunidades que antes no estaban. Acuérdate de la frase que te puse al principio. Si llegaste despuesito de la presentación, no te preocupes. Decía Warren Buffett, de los hombres más ricos del mundo, lo que hacen las crisis es que le dan el dinero a la gente paciente y se lo quitan a la gente impaciente. Eso es lo que hacen las crisis. Negocios que pueden morir. Coworkings. ¿Cómo? Estaban en auge
oye, es una super idea, claro, hay un montón de emprendedores, personas que venden, que solamente necesitan una oficina, vamos a quitarle esos clientes a Starbucks y vamos a ponernos el coworking. Puede morir. Sí, y solo sí, no se adapta. ¿A qué? Al cambio. Al día de hoy, bien interesante, hasta parece que el gobierno de la Ciudad de México se puso de acuerdo conmigo para dar el mensaje, porque ya entraron en el semáforo rojo. Entonces, ¿qué crees? Que ningún coworking puede abrir. Sí, solo sí, se ubica para salas virtuales. Y si tú tenías un espacio para 100 personas, y dices, ok, ya nada más puedo meter 10 o tal vez 12, mi negocio va a quebrar. Sí, si no se adapta. Ahorita lo vamos a ver. Viajes, restringidísimo. Te comentaba ayer a una amiga que tengo a un conocido que es piloto aviador, tiene mi edad, y lo despidieron de Aeroméxico y al día de hoy está como cajero en Walmart. Una persona que tenía un salario de 75, 80, 90 mil pesos, al día de hoy está trabajando en Walmart. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque desde mayo lo despidieron y apenas me pude enterar por eso en Facebook. El lujo, todo el lujo es aquello donde los ricos no van a estar dispuestos a gastar. ¿Por qué? Porque se incrementa el valor, porque es más escaso. Entretenimiento y entretenimiento caro. Yo soy fan de los conciertos. Tú me preguntas, Fer, ¿vas a ver el concierto de RBD en el reencuentro a través de streaming? No. ¿Por qué? Porque no lo estoy sintiendo, papá. O sea, no estoy sintiendo la canción. Yo necesito tenerlo face to face, cantar con ellos, sentir el corazón en carne viva, diría Rafael. Pero lo que sí es accesible es el entretenimiento barato. ¿Cómo? ¿Por qué crees que Netflix creció? ¿Por qué crees que Disney Plus, el 17 de noviembre del 2020, desplazó a Netflix a nivel Latinoamérica como la aplicación con más descargas y no solamente eso, con más usuarios en un solo día? Porque es accesible. El entretenimiento es una necesidad básica. Tú me vas a decir, pero estás loco. No, por supuesto que sí. Date cuenta. Solamente pregúntate, ¿qué haces cuando llegas a tu casa? Con algo te tienes que entretener. ¿Qué negocios viven? Las cosas remotas, todo lo que es Zoom, todo lo que es e-commerce, todo va a crecer. La industria de los alimentos sí o sí va a crecer. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres emocionales. Cuando la emoción sube, la inteligencia baja. De hecho, hay muchas personas que aprovecharon la pandemia para ponerse fitness y hay muchas personas que aprovecharon la pandemia para ponerse un poquito más chubis, pero no fue de una forma consciente. Entramos en una depresión. No solamente estamos viviendo una crisis económica, sino además de eso te dicen, ¿qué crees? Encerradito en tu casa. Dices, ¿qué? ¿Cómo? No, ver a todos al mismo tiempo. Híjole, y eso es una depresión emocional. Por lo tanto, te compensas con comida y por eso la industria de alimentos va para arriba. Y la tierra siempre va a tener plusvalía. El único riesgo que haya es que dejen de existir los humanos. Punto. Tú me vas a esto lo escuchamos mucho y sobre todo a nivel Latinoamérica. Quiero vivir de mis rentas teniendo varios departamentos. Es lo que escuchamos, yo lo escuché de mi abuelita, lo escuché de mi papá, me dijeron ese es el objetivo, claro. Y cuando no tienes este acceso a información de vehículos de inversión, de diferentes esquemas, dices, claro, me voy a ir por la buena, voy a juntar dinero y voy a comprar un departamento. Y se lo dije al papá y esto es bien interesante. Le dije, papá, ustedes lo critican mucho a los millennials. Dicen, no, es que ustedes quieren vivir el momento, la experiencia y no ven a largo plazo. Le dije, sí, papá, la diferencia entre mi generación y tu generación es que tú todavía tuviste acceso a terrenos baratos. Nosotros ya no. O sea, un departamento, un huevito en la Ciudad de México, mínimo, así bajita la mano, y en una zona, 2, 3, no sé, 1.8 millones de pesos. Si yo tuviera 1.8 millones de pesos al día de hoy, créeme, te doy mi palabra que no los invierto en un departamento, porque solamente me va a dar un 5% de rendimiento, tal vez un 6% si viene mal. Ahorita vamos a ver más esquemas. Esto lo tienes que tener muy claro. Negocios que viven y negocios que mueren. Ahora, Fer, no, ¿a poco es posible que negocios crezcan
en época de pandemia? Por supuesto que sí. En etapa de crisis, en el 2001, AOL y Messenger fue la mayor cantidad de registro de nuevos usuarios que tuvieron. En plena crisis, la crisis del .com, en inglés del .com. 2008, la burbuja financiera de Estados Unidos. ¿Cómo va a ser que crecieron negocios? Por supuesto, Uber y Airbnb salieron al mercado, obtuvieron ganancias hasta el 388%. 2020, Fera, alguien, sí, claro. Dime, seas estudiante, seas colaborador en una empresa, seas emprendedor, inclusive no haces nada, eres un mini. ¿A poco cómo te reuniste con las personas de tu familia? A través de una aplicación, Zoom, y compraste algo. Dijiste, oye, me lo merezco. Y dijiste, me lo merezco, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque estoy aquí, Agustito, en casita, y te compraste algo en el home office. Amazon creció un 400%. Y este dato está muy interesante. Las utilidades de Zoom crecieron en un 1200%. Una acción de Zoom que tú hubieras comprado en febrero del 2020 en $57, al día de hoy la podrías estar vendiendo alrededor de $300. ¡Ja! Tú me dices, oye, pero no quiero esos rendimientos, ¿qué tengo que hacer? Prepararte, informarte, escribir cómo ves el 2021, dejar de gastar en cosas que no tienen sentido y empezarlas a ubicar en elementos y activos que te pueden generar mayor flujo de efectivo, canalizarlo de forma correcta y ubicarlo en los vehículos de inversión que son adecuados. Te pregunto lo siguiente: ¿cuál es el negocio de McDonald's? Muy probablemente me vas a decir hamburguesas, helados, malteada, la cajita feliz, el me encanta, I love it. Su negocio es el de las franquicias. La gran diferencia está en este punto. Tú no puedes poner una franquicia de McDonald's si no es con ellos con los que compras el local. Es negocio redondo, porque con ellos le compras la tierra, le compras el modelo de negocio y a ellos le compras los insumos. Su negocio no es hacer hamburguesas. Su negocio es vender franquicias, es vender tierra, es vender procesos, es vender insumos. Ese es el negocio de McDonald's. Es recomendación. Vean la película de The Founder, está en Netflix y es con Michael Keaton. En español se llama Hambre de Poder. Ahí te lo explica perfecto. Como Ray Kroc. Qué chido. Repito, el dinero es central. Ray Kroc le compró el nombre de la marca de McDonald's a los hermanos McDonald's por $1 millón. Y les iba a dar, los hermanos McDonald's dijeron, sí, pero me das el 5% de todas tus ventas de por vida. Ray Kroc no aceptó porque sabía lo que tenía en manos. Entonces, a una persona que no se le había ocurrido el logo de los añitos, el nombre tan gringo de McDonald's, fue el hombre que tuvo visión. Esa es la palabra correcta, visión. ¿Se acuerdan de la historia que les había contado de Pepe, Moncho, Horacio, el alcalde? Que la plaza estaba destruida y que inclusive el alcalde dijo, yo también me voy a sumar a esta gran idea. Salió con un megáfono, reparto 1000 papelitos, no va a costar ninguna moneda, solamente va a costar un caballo y cuando yo arregle la plaza les voy a dar 2 caballos. ¿Qué pasó? El pueblo entró en recesión económica, ya no había moneditas en el pueblo, pero sí había un montón de papelitos. El alcalde, todos aceptaron la super oferta de, oye, le voy a dar un caballo y cuando arregle la plaza me va a dar 2 caballos. ¿Qué creen que pasó? El alcalde se escapó con todos los caballos. Y entonces al secretario se le ocurrió una gran idea. El secretario era la mano derecha del alcalde. Entonces dijo, antes de que se escapara, para que no se den cuenta los habitantes del pueblo, vamos a calificar los negocios
¿qué van a poner? A Pepe, el sushi de Pepe le vamos a poner un 8. Al coworking de Carmen le vamos a poner un 5, justamente por lo que acabamos de ver. A la heladería de Horacio le vamos a poner un 3. Y al tren de Moncho, el tren de Moncho, donde era un pueblo donde todo se movía en caballos, le vamos a poner un 1. 10 es que es 100% seguro, 0 es que no es seguro. Y había un elemento más, ¿se acuerdan? Del alcalde, antes de que se escapara, dijo: a las reformas del alcalde, un 9. ¿Por qué? Porque es el alcalde. No va a dejar de pagar el alcalde, es el gobierno. El gobierno tiene dinero, es lo más seguro. Tú adquieres los papelitos del alcalde. Los papelitos de Pepe están increíbles. ¿Por qué? Porque ves el primer sushi del pueblo y le están metiendo todos los kilos. El coworking de Carmen, híjole, más o menos, porque a lo mejor no pega. Horacio, 3. Y una heladería en un pueblo, ¿cómo va a mover el hielo? Y Moncho, pobre Moncho, o sea, era un tren donde todos nos movemos en caballo. Eso no va a pegar nunca. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que te quiero decir es lo siguiente. La inversión de Pepe era en el sushi. Si nos vamos fuera del pueblo, al día de hoy, tienes que considerar que un sushi podría ser un buen negocio si y solo si aprovechas las plataformas digitales. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El to-do, anticiparte. ¿Quieres poner un negocio como Pepe? Dale, pero anticípate. Horacio, una heladería. Esa es inversión. Consideraciones, que es un elemento de cadena fría. ¿Qué significa esto? Que requiere refrigeración. Entonces, en etapa de crisis, dices: oye, pero yo creo que el sushi de Pepe va a pegar. Yo también lo puedo meter por Uber Eats. Híjole, no lo sé, porque es helado y tal vez no llegue como tú lo esperas. Eso es que tienes que cambiar, porque si Horacio se mantiene como con el negocio del helado, va a morir. Acuérdense siempre de los negocios que viven y los negocios que mueren. Moncho tiene los vagones y de repente en el pueblo, seguimos con la historia, en el pueblo se escapó el alcalde. Llega Pepe y dice: venga, voy a abrir mi sushi. Y se acerca al pueblo y parecía que había pasado una bomba por ahí, ya todo el mundo sin cabello, ya desesperados. Y Pepe dijo: ¿qué está pasando? Pues ¿qué pasó? Que ya no había dinero en la calle, que los caballos se los había llevado al alcalde, y lo único que había era el tren de Moncho. Entonces Pepe se dio cuenta que sin dinero en la calle y sin caballos, nadie podía ir a su sushi a consumirle. Ve a lo lejos a Moncho y se da cuenta que Moncho tiene un tren que puede llevar a todos los viajeros, a todos los habitantes del pueblo a su sushi, y que iba a pasar exactamente por las tierras que Juan había comprado. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Que a veces hay momentos que los negocios pueden generar progreso, pero hay otras veces donde entran los alcaldes, donde entran los secretarios, llegan y todo lo descomponen. En este caso, llegó un cisne negro, llegó un evento inesperado, descompuso las cosas, sí, pero aceleró una crisis que, repito, la crisis no es mala, solamente es un ajuste, hay un cambio, hay una corrección. Moncho, al día de hoy, si tuviéramos en el mundo real los vagones, la industria del transporte y la logística, va a aprovechar. ¿Por qué? Porque Amazon tuvo un crecimiento, Mercado Libre tuvo un crecimiento en el e-commerce, entonces va a aprovechar la oportunidad del momento. Carmen con su coworking, si sigue así, va a morir su negocio. ¿Qué tiene que hacer? Una adecuación, un cambio a salas virtuales donde tengas acceso a 100, 200, 300, 500 megas, donde tengas una plataforma de Zoom ya pagada para 500 personas, 1000 personas como el día de hoy. Eso es lo que tiene que hacer, adaptarse. El alcalde en el mundo real, ¿qué ofrecería? Ofrecería CETES, certificados de la tesorería. ¿Qué tienes que considerar? El riesgo país, los elementos que te acabo de mencionar. Oye, Fer, ¿qué es lo más seguro en lo que puedo invertir? Muy probablemente muchos financieros te dirían CETES. Yo te diría, no lo sé, porque al día de hoy el riesgo país es elevado en nuestro elemento. Pasamos de ser el sexto lugar al tercero.
esto te da seguridad. El secretario que puso las calificaciones, ¿se acuerdan de JP Morgan? Las personas que nos estaban calificando el riesgo país, eso es lo que hizo el secretario en el cuento. Pero en el día de hoy, él podría fungir como un broker de una casa de bolsa. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una ganancia con un alto riesgo. ¿Qué es lo que tienes que tener? Un expertise en esos temas. Si no sabes invertir en la bolsa, de verdad te lo digo, no inviertas. Aprende, aprende, aprende. Mauricio, su salón de fiestas, el día de hoy, ¿qué pasó? Hubo un cisne negro. Hubo un evento inesperado. Entonces él dijo, claro, este 2020 es el día del amor, de la pachanga, va a haber muchas fiestas, va a haber primeras comuniones, va a haber bodas, va a haber cumpleaños. Híjole, hubo un cisne negro, hubo un evento inesperado, entonces tiene que cambiar de negocio porque si no, bueno. Y por último está Juan. Juan invirtió en tierra y en esa tierra va a tener plusvalía, porque acuérdense, el único riesgo de perder plusvalía en una tierra es que la humanidad deje de existir, que los humanos dejen de tener más hijos, porque siempre que hay una población económicamente activa requieren servicios, transporte, escuela, trabajo, entonces la tierra siempre va a dar plusvalía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tener visión. ¿Visión de qué? Visión a futuro. Es lo único que tienes que hacer. ¿Qué te quiero decir? Al día de hoy, en Grupo Siman tenemos 2 unidades de negocio que abarcan el rubro de la tierra, el rubro de la plusvalía. El primero se llama Hábitat, donde tenemos 2 complejos. Uno es habitacional, en Veredas de Vida, ubicado en Pedro Escobedo. Las personas que nos siguen en las redes sociales ya han visto las bondades de este municipio que tiene gran proyección a futuro. Y el segundo se llama Puerto Blanco, que es un lote residencial donde va a tener todas las amenidades que uno puede imaginar, que está increíble. Esto es hábitat, esto es tierra y esto te va a dar plusvalía. Segunda unidad de negocio que el Grupo Siman te ofrece para tener inversión en tierra. Se llama Navetec. Al día de hoy estamos de manteles largos. Queremos hacerles una invitación porque ya no solamente tenemos 7 parques. Aquí dices, oye Fred, no seas payaso, o sea, 7 más 1 da 8, ¿por qué no pones 8? Porque es con toda la invención, porque este parque es nuevo. Y es la preventa de que Grupo Siman expande sus horizontes. Ya no solamente estamos en el estado de Querétaro, ya también nos vamos a ubicar en el estado de San Luis Potosí. Vamos a tener nuestro primer Navetec Business Park San Luis Potosí desde ya. Si tú quieres invertir en tierra, si tú quieres tener plusvalía, si a ti te llama el sector habitacional, si te llama el sector industrial, si quieres saber cuánto porcentaje de rendimiento podrías tener y cómo aprovechar la crisis de oportunidad, lo único que tienes que hacer es contactar a tu aliado Sherpa. Y antes de terminar esta presentación, quiero decirte lo siguiente. Esta frase me mueve porque es dura, pero es cierta. Ya sea que pienses que puedes o que no puedes, no te preocupes. En ambas tienes razón. Lo dijo Henry Ford. No te preocupes. Si tú dices, yo puedo, ok, no puedo, ok, en las dos tú tienes razón. ¿Te interesa? Muchas gracias por haber estado en esta presentación. Si estás interesado en invertir en tierra y tener plusvalía, contacta a tu aliado Sherpa, contacta a la persona que te invitó a esta presentación, y si te gustó y si le ves valor y consideras que es información que le podrías compartir a tu círculo cercano, adelante. Muchas gracias. Esta fue nuestra segunda masterclass y la última del año, y el aplauso es para ti. Nos vemos.